Eso es para independizar de la densidad. Eso es para asegurarse. Ustedes lo que le tienen que decir al fabricante del ventilador o al proveedor del ventilador: yo voy a necesitar en mi quemador tantos kilos de aire por hora. Y le podrán decir, bueno, y esto va a estar a 2.500 metros de altura sobre el nivel del mar, o le podrán decir, el aire que viene acá viene a 500 grados centígrados, no importa. Ustedes le dicen, yo quiero que me garanticen tantos kilos de aire por hora. Para indicarle la presión. Nosotros tenemos dentro, suponete, no sé, 10 grados. ¿No tenemos? 10 gramos. Bien. Le tenemos que sumar la presión atmosférica. No, normalmente se expresa en presiones manométricas, pero sí en presiones estáticas. Eso es un tema importante. Esquemáticamente esto es un ventilador. Acá tenemos un conducto. Si nosotros medimos con un manómetro acá, vamos a medir presión estática. Si acá colocamos un tubo así, vamos a medir presión dinámica, que está afectada por la velocidad del aire que viene por acá. Y la componente de las dos es la presión total. La que nos interesa para seleccionar un ventilador es la presión estática, esta. También es un tema que le tiene que aclarar al proveedor. Yo lo que necesito es tal contrapresión o tal presión de estática. Y eso, las dos presiones van a depender del número de vueltas del motor, del caudal que pretenda pasar por el... Van a depender de un montón de factores, entre ellos, por ejemplo, la dinámica de la velocidad que tenga el aire en ese lugar. El caudal que pretenda mandar por ese caso. Bueno, ahí estaban las unidades. ¿Qué valores se manejan de presión dinámica? Varían las presiones dinámicas. Generalmente es mayor que la presión estática. Una cosa, la presión estática es la de la derecha. Esta, sí, la que están midiendo acá. Yo pensé que era la... Ese es el tema. La presión estática se supone que es tomada con el ventilador funcionado, ¿no? ¿Cómo? Sí, funcionando el ventilador, sí. Si no funciona la presión. Bueno, los ventiladores como tales o los ventiladores centrífugos en particular, cumplen con determinadas reglas o de determinado comportamiento. Básicamente, si yo a un ventilador centrífugo le varío la velocidad, el caudal que tiene el ventilador va a variar en forma proporcional. No sé si se llega a ver acá, pero por ahí se ve más fácil. Acá estamos hablando de caudal volumétrico de aire 1 a una condición de caudal volumétrico 2. Va a ser directamente proporcional a la velocidad, a la variación de velocidades. Perdón. 1 y 2. Directamente proporcional. A la velocidad, a las vueltas. Quiere decir que si yo pretendo bajar la velocidad a la mitad, por ejemplo, el caudal va a bajar a la mitad. ¿Se entiende? Es directamente proporcional la velocidad con el caudal. La densidad es directamente proporcional a la presión de descarga. Si yo bajo la densidad, baja la presión. La presión en función del caudal varía en forma cuadrática, por eso yo les mencionaba que la selección del ventilador la teníamos que hacer al cuadrado. Y la potencia, en función de las vueltas, varía en forma cúbica con la variación de caudal. Quiere decir que si yo disminuyo
el caudal varía en forma cúbica la potencia, de la potencia absorbida del motor que está moviendo el ventilador. Perdón, allá en la primera fórmula, ¿es B1 sobre U sub 1? Sí, pero lo mismo, yo acá lo cambié acá, B2, Ah, lo cambió. él me dice el pasaje nada más, para que se entienda mejor que es proporcional, porque allá no se ve bien que es proporcional. ¿Puedo repetir lo de...? La potencia va a variar en forma cúbica. Por ejemplo, si yo tengo un ventilador que varía de un 100% de caudal que está entregando a la mitad, por ejemplo, esto me daría 4, la raíz cúbica va a ser lo que va a variar la potencia absorbida. Vamos a hacerlo en números para que se entienda. Variando también la velocidad, las vueltas, ¿no? Esto es velocidad. Variando también las vueltas. Si yo tenía un ventilador que estaba dando, por ejemplo, 100 metros cúbicos hora, ¿sí? Bajo las vueltas a la mitad va a dar 50 metros cúbicos hora. 100 sobre 50 me da 2. Al cubo va a ser lo que me va a variar, sería 8. 8 veces me va a bajar la potencia absorbida por ese motor. Si este motor me estaba absorbiendo a máxima carga con las velocidades de régimen, me estaba absorbiendo 10 HP, ahora me va a absorber 10 HP dividido 8. ¿Se entiende? 8, No. Parece que lo hice medio de prolijo, a ver si se entiende mejor. Vamos a tratar de hacerlo paso a paso para que se entienda mejor. Tengo un ventilador centrífugo con álabes, ¿sí? Que me está entregando ese ventilador 100 metros cúbicos, normal metros cúbicos hora de aire a una velocidad de 2800 RPM con una potencia absorbida de 10 HP, ¿sí? A este ventilador que está girando le bajo las vueltas a la mitad, a 1400 RPM. ¿Los 100 metros qué serían? ¿B? Como el caudal varía en forma lineal con la velocidad, con el cambio de la velocidad, los 100 metros sería B. Sí, el B con el puntito, el caudal volumétrico. Como está por segundo. Sí. Bueno, unidades. Esto es un ejemplo numérico, por ahí yo estoy diciendo cualquier cosa y esto 10 HP es una locura. Esto va a bajar a 50 normales metros cúbicos, me va a estar dando. Y si en realidad acá en esta condición me estaba dando 100 milímetros de columna de agua, de contrapresión, de presión estática, como yo bajé a la mitad, bajó en forma cuadrática, vamos a tener 10 milímetros de columna de agua. Perdón, no, 25. ¿Se entiende? Cuadrática. Claro, no, a ver, momento. Yo bajé a la mitad. Es un medio bajar a la mitad, ¿sí? Es 1 sobre 2. Si esto lo pongo al cuadrado es 1 sobre 4. 1 sobre 4 da 25. Y la potencia va a ser esto al cubo. Entonces la potencia va a ser 10 octavos de HP cuando yo baje las vueltas. Pero fíjense que esto bajó lineal, el caudal bajó lineal y esto bajó cuadrático. Entonces es lógico que la potencia, que es función de la presión y del caudal, baje en forma cúbica. Después en la próxima fórmula vamos a ver cómo se calcula la potencia en función del caudal y de la presión.
unas diapositivas más adelante. ¿Cómo está? No está bueno. H era acá presión. Si no me equivoco es así la fórmula. En la parte teórica lo tienen igual. Machetes son los que valen. Los machetes son Y- los que valen. ¿Sabe lo que pasa? Lo tengo todo automatizado en Excel, entonces la fórmula no la subo. Después eso se puede copiar con la letra. La fórmula ahora se la no, pero los apuntes lo tienen, los apuntes. No, lo que tiene en Excel. Sí, correcto. Bueno, acá yo puse, esto es caudal, esta es presión estática, caudal volumétrico, normal en metros cúbicos, por presión estática en milímetros de columna de agua, ¿sí? Dividido 270.000 y dividido el rendimiento. Esto me da potencia en caballo de vapor. El resultado, potencia en caballo de vapor. No es sistema internacional. No es el sistema internacional. El rendimiento es un número de conversión de unidades, 270.000. La eficiencia de un ventilador centrífugo normalmente está entre 0,6 y 0,8, entre 60 y 80%. Más cerca de los 60 que de los 80. El caudal y el H se Caudal volumétrico, que son B, ¿en qué? normales, metros cúbicos hora, y H, presión estática en milímetros columna de agua. Déjeme conforme. Sí, milímetro columna de agua. O sea, está con la misma tipología que Sí. Esto para sacar la potencia. Eso para sacar la potencia. Más de una vez ustedes están haciendo una primera estimación de cuál va a ser el sistema que tienen que poner un ventilador, y con esto pueden llegar a tener una idea de cuál va a ser el motor eléctrico que tienen que tener, y en función del motor eléctrico qué tipo de contactores, que si un arranque estrella triángulo, bombardeo de velocidad, lo que sea. Para transformar a kilowatt, Me parece que era 0.75, no me acuerdo ahora cuál es. No me acuerdo. ¿Te acordás de la transformación del caballo? Algo así, 75, ¿qué? No sé, el caso. No es tema de sangre. Esto es nula eficiencia, esta es dividido la eficiencia del ventilador. La eficiencia de un ventilador centrífugo varía entre 60 y 80%, en realidad sería 0,6 o 0,8.